El siguiente es un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de su madre, padre, representante o responsable. Muy buenas tardes, queridísimo amigo Radio Escucha. Gracias por acompañarnos una vez más en tu programa Tarde de Opinión, donde compartimos datos noticiosos, información veraz y mucho más. Dirige en la parte de los controles técnicos Jorgelis Cueto y en la producción su servidora Daniel Bejas. Es un gusto para mí traer para ustedes las mejores entrevistas de actualidad y la mejor información del día a día. En el programa de hoy tenemos preparada una entrevista a dos invitados. En la primera parte tendremos al licenciado Misael Bejas, simpatizante del sector oficial. Y en la segunda parte tendremos a la licenciada Clevis Carpio, de la sociedad civil, quienes nos estarán dando sus opiniones acerca de la ley antibloqueo. Así que quédate con nosotros. Comenzamos con nuestro segmento informativo. El Parlamento reveló que la economía venezolana cayó un 50.44% en el tercer trimestre del 2020, del editorial La República. La economía venezolana se contrajo un 50.44% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del 2019, de acuerdo con la medición que realiza la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. La contracción del trimestre obedeció a la menor actividad en el sector petrolero y a la reducción de las operaciones en las áreas de manufactura y comercio por el colapso de los servicios de luz, internet y gas, más el efecto de la pandemia del COVID-19 según el Parlamento. Venezuela enfrenta el shock de pandemia en medio de un colapso. Por ello, la caída de la economía es más profunda, dijo el diputado Ángel Alvarado el lunes a periodistas durante la presentación de los resultados. El país sudamericano ya acumula 6 años de recesión económica, por lo cual el Parlamento agregó que entre 2013 y 2020 la actividad económica ha retrocedido 92.4%. El Ministerio de Comunicación y el Banco Central no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los datos presentados por el Congreso. En el largo deterioro de la economía incidió el modelo de controles que inició el fallecido presidente Hugo Chávez y que siguió su sucesor Nicolás Maduro. Una flexibilización de las regulaciones ocurrida a fines de 2018 para dar un respiro al comercio y la industria llegó tarde, según legisladores y economistas. La estrategia de Maduro es una recuperación lenta para tener una economía pequeña y mantener a la población empobrecida, agregó el legislador. La economía hoy es 10% de lo que era hace unos años. Aunado al colapso económico, Venezuela sigue en hiperinflación, lo que pulveriza el ingreso de su población. Avión hecho en Venezuela, del diario Últimas Noticias. Este jueves 19, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un prototipo de avión elaborado con mano de obra venezolana. Durante la actividad, el jefe de Estado destacó el trabajo y avance de las manos y mentes profesionales venezolanos que han innovado tecnológicamente para la consolidación del transporte en Venezuela. Inauguramos la sede de la empresa Aeronáutica Nacional y presentamos el avión prototipo, 100% hecho por mano de obra venezolana. Esta obra de la ingeniería y talento nacional conjuga el ingenio y resistencia ante los grandes ataques que vivimos como país. Se trata de un avión prototipo de entrenamiento, que también sirve para cartografía, vigilancia y reconocimiento por la autonomía que supera las 5 horas de vuelo, explicó. El dignatario reconoció el esfuerzo y el profesionalismo de hombres y mujeres que trabajaron en este prototipo, que marca el punto de arranque de la fabricación de aeronaves en territorio venezolano y con la experiencia de nuestro personal especializado. Venezolanos ganadores en los Latin Grammy 2020 de noticias.com.be. Bajo el lema La música nos humaniza, se llevó a cabo la noche del pasado 19 de noviembre la ceremonia de premiación de los premios Grammy Latinos 2020.
donde resaltó la participación de venezolanos acreedores de este importante galardón en el mundo de la industria musical en el mundo. En la gala no televisada de los mencionados premios, 4 venezolanos obtuvieron el galardón, entre los que destaca el trombonista Domingo Pagliuca por mejor álbum de música clasista y el diseñador gráfico Pedro Fajardo por el mejor diseño de empaque por Soy Puro Teatro de Mariaca Semprún. También dentro de las categorías Mejor Álbum Cristiano y Mejor Álbum Instrumental ganarían los cantautores Alex Campos y Daniel Minimani, donde participaron 2 músicos venezolanos, Raniero Pan y Jesús David Medina, como arreglista y como violinista y arreglista para la sección de cuerdas de ambas producciones respectivamente, lo que les acredita la certificación de igual manera. Por otra parte, dentro de los venezolanos que estaban nominados en esta edición y acompañaban a los ganadores, se encontraban Mariaca Semprún con Soy Puro Teatro como mejor álbum tropical tradicional y Giordano como Después de Todo como mejor álbum cantautor. El trombonista Domingo Pagliuca ganó mejor álbum de música clásica por Eternal Gratitude, un disco realizado junto a la pianista Paulina Leisring. Pagliuca agradeció a Dios, a su familia y a la academia, y sobre todo al productor del disco, Samuel Pilafián, que falleció en 2019, y a su compañera Paula. Por su parte, Pedro Fajardo, diseñador gráfico, también obtuvo el galardón como mejor diseño de empaque por Soy Puro Teatro de la igualmente nominada Mariaca Semprún. Gracias a Dios, a mis padres y a mis amigos, a la academia por permitir este premio y por dejar que el diseño gráfico y la música puedan unirse y crear piezas gráficas que las nuevas generaciones puedan ver y disfrutar. Este premio va para Venezuela, mi país, expresó Fajardo. La Liga Venezolana de Béisbol arrancará el 27 de noviembre, de la Unidad Editorial de Información Deportiva. La Liga Venezolana de Béisbol venezolano confirmó el miércoles que la temporada 2020-2021 se pondrá en marcha el 27 de noviembre con un nuevo formato en el que los 8 equipos competirán en 2 divisiones. El presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, dijo que se pudo organizar el campeonato tras afinar la logística de las medidas de bioseguridad que serán adoptadas para prevenir los contagios del coronavirus. No se permitirá la presencia de público en el inicio de la campaña. El Ministerio del Deporte nos insistió y nos apoyó para hacer lo necesario para realizar este campeonato, dijo Palmisano, quien subrayó que en el torneo estará alineado con los protocolos de bioseguridad de las grandes ligas de Estados Unidos. Los equipos pasarán sus reportes de bioseguridad a la liga y nosotros haremos la gestión con el Ministerio de Deporte para cumplir con todos los requerimientos en la burbuja, acotó Palmisano en un comunicado de la liga difundido en sus redes sociales. La liga invernal se jugará con un nuevo formato adoptado para reducir los traslados entre los distintos estados. Solo se tendrán 5 sedes en vez de 8. Ahora vamos con un corte musical y en esta oportunidad se lo dedicamos a nuestro amado Simón Díaz, gran figura de nuestra música venezolana. Ya regresamos. Camino del llano viene, puntaro en la soledad. Camino del llano viene, puntaro en la soledad. El cabrestero cantando su copla en la madrugada, el cabrestero cantando su copla en la madrugada. El toropito, la vaca y el novillo. Continuamos con la primera entrevista a nuestro primer invitado del día, el licenciado Misael Bejas, quien nos estará dando su opinión acerca de la ley antibloqueo, desde su perspectiva como simpatizante del sector oficial. Bienvenido, licenciado, es un placer tenerlo en nuestro programa. Hola, bueno, saludos a todo el público que escucha este programa. Un placer para mí estar con ustedes acá en este momento.
comenzamos con la primera pregunta. Cuéntanos un poco acerca de qué es esta ley antibloqueo. Bueno, antes de hablar de lo que es la ley antibloqueo, debemos contextualizar un poco sobre el tema, ¿no? La ley obedece al hecho de un conjunto de medidas que han sido tomadas en primera instancia por los Estados Unidos y por un conjunto de países europeos que prohíben mediante esas medidas la compra o adquisición de bienes y servicios del país, así como la venta de los productos originados en Venezuela en el exterior. Entonces, en este sentido surge esta ley, ¿no? Esta ley se llama Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. En este sentido, bueno, la ley busca mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano como consecuencia de estas medidas dictadas por los Estados Unidos. ¿Y de qué forma ayudaría esta ley al pueblo venezolano? Voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? La ley, ¿en qué forma va a ayudar al pueblo venezolano? Bueno, eso está por verse, porque al analizar la ley, vemos que es una ley interna que responde a un conjunto de medidas de carácter internacional. Por supuesto, la ley busca dotar jurídicamente, dice en su objeto, ¿no?, al Ejecutivo Nacional o al Poder Público Nacional, porque no limita nada más al Ejecutivo Nacional, sino a todos los poderes y en todas las instancias de participación, de un conjunto de mecanismos jurídicos que permitan entonces hacer frente a las medidas impuestas a nivel internacional. Se busca mejorar o establecer medidas para poder establecer contratos con empresas externas y que logren entonces romper ese cerco económico. Como les decía, a mi entender, vamos a tener que esperar un lapso para ver si de verdad estas medidas logran romper con ese cerco económico, porque una cosa es que el gobierno pretenda hacerlo y otra es que estas medidas tengan alcance internacional para romper con el bloqueo. Okay. Antes de continuar con la entrevista, estaremos haciendo una breve pausa publicitaria y ya volvemos. Comparte con los tuyos lo más rico de I Want Cookies. Llegan para ti las Festi Galletas. Hoy, por solo $2, degusta de 5 deliciosas galletas con chocolate, mermelada, nueces, marmoleadas, como las prefieras. ¿Qué esperas para ordenar? 0414-346-3034 o visítanos en la Avenida Miranda, Centro Comercial Azimut, local número 2. I Want Cookies, tu merienda está resuelta. ¡Wow! Animar tu logo es una forma de llamar la atención de tus clientes. Promover tus servicios de esta manera es más dinámico. Tener un recurso multimedia en las redes sociales es la moda. Colocarlo en los estados de WhatsApp o en el feed de Instagram es seguir vendiendo. ¿Ya tienes tu animación en 3D? Con efectos de sonidos puedes estimular 2 sentidos, vista y audio. Animaciones Ayox. Ven, anímate. Publicidad digital animada para que compartas en corto tiempo tus servicios. Estamos de vuelta aquí en tu programa Tarde de Opinión, donde continuaremos con la entrevista al licenciado Misael Vijas. Licenciado, para continuar, la tercera pregunta es, ¿cuál es el objeto que tiene esta ley? El objeto de la ley está tipificado en el artículo 1 de la misma, que habla de establecer en primera instancia un marco normativo especial y temporal, dice, ¿verdad?, que provee al poder público de herramientas para combatir el bloqueo, y en el artículo 3 establece también como fines garantizar el disfrute de los derechos humanos en primera instancia, fortalecer el desarrollo armónico de la economía nacional y por último, dice ese artículo 3, asegurar la autodeterminación del pueblo venezolano. En cuanto a garantizar el disfrute de los derechos humanos, se refiere esta ley, a mi entender, ¿no?, se refiere esta ley al hecho de que por
el gobierno en algunos casos no ha tenido capacidad de mantener algunos o de garantizar plenamente algunos derechos por la falta de ingresos públicos, por cuanto, entre otras cosas, los bloqueos o el bloqueo impuesto al Ejecutivo Nacional al prohibir la compra de petróleo venezolano ha afectado el presupuesto público nacional. En ese sentido, entonces se busca mecanismos para lograr otras fuentes de ingresos que permitan entonces garantizar derechos como son salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Okay. ¿Y qué medidas puede dictar el Ejecutivo Nacional de acuerdo a esta ley? ¿Qué medidas puede dictar? La ley es taxativa en cuanto a las medidas. Le da potestades al Ejecutivo Nacional solamente en materia económica. No puede el gobierno dictar otras medidas que tengan que ver con otros aspectos de la vida pública nacional. En cuanto a la parte económica, también en el capítulo 2 de la ley se refiere o especifica las medidas que puede tomar. Dice allí la ley que puede buscar financiamiento, otros tipos de financiamiento pueden crear o establecer convenios internacionales, ¿verdad? Para buscar nuevas fuentes de ingresos, pero es bien clara la ley donde establece que todo ese financiamiento que puede buscarle el Ejecutivo Nacional debe estar en concordancia con lo establecido en el artículo 325 de la Constitución. En ese caso le prohíbe entonces al Ejecutivo Nacional hacer o disponer de PDVSA específicamente. Puede establecer convenios, puede establecer nuevos contratos, pero sin afectar el patrimonio venezolano en cuanto a PDVSA, a la empresa petrolera de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Bueno, muchas gracias por haber venido a este programa. Cuéntanos cómo te sentiste al estar allí. Muy complacido en primera instancia y bueno, muchas gracias por darnos este nivel de participación aquí en tu programa. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con un corte musical antes de continuar con la entrevista a nuestro segundo invitado. Los dejamos con Caballo Viejo de nuestro inolvidable Simón Díaz. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Ay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no
no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Bueno, querido amigo Radio Escucha, seguimos aquí en tu programa Tarde de Opinión, donde compartimos datos noticiosos, información veraz y mucho más. En nuestra siguiente entrevista tenemos con nosotros a la licenciada Clevis Carpio, como miembro de la sociedad civil, quien nos estará dando su opinión acerca de la ley antibloqueo. Bienvenida, licenciada, es un gusto tenerla en nuestro programa. Muchas gracias. Okay. Para comenzar, la primera pregunta es, desde tu perspectiva como parte de la sociedad civil, ¿qué es esta ley antibloqueo? Bueno, la ley antibloqueo, partiendo desde el punto de vista jurídico, es una ley que nace de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una institución desconocida a nivel mundial por organismos internacionales y por un gran sector de la sociedad civil venezolana. Nace como, digamos, iniciativa del presidente Maduro para contrarrestar lo que ellos llaman las medidas coercitivas contra Venezuela, que no son más que algunos procesos de sanción individual contra funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué ocurre con la ley antibloqueo? Según el presidente Maduro, pues con eso ellos van a tomar medidas para contrarrestar todas aquellas iniciativas de supuesto bloqueo económico contra el país que provengan especialmente de los Estados Unidos. Cuéntanos más sobre cuál es el objeto que tiene esta ley. Bueno, el objeto de la ley es precisamente establecer una normativa inexistente todavía en el orden jurídico venezolano, una normativa que le dé poder absoluto al presidente para tomar decisiones sobre los procesos económicos en Venezuela. ¿En qué caso? Por ejemplo, transar, comercializar o desbloquear leyes para ellos poder establecer normas que les permitan hacer esas transacciones con empresas públicas y de tipo mixto, que de repente están sancionadas por el gobierno, por algunas organizaciones internacionales. Hagamos una pausa para nuestros anunciantes y regresamos con más. ¿Te gustan los peluches? ¿O quieres darle un detalle a una persona especial? En la tienda virtual Nanny Shop encontrarás peluches, cojines, llaveros y mucho más perfectos para la ocasión. Si gustas de algún modelo, color específico o quieres colocar un nombre o fecha especial, puedes consultarnos por ello y haremos nuestro mejor esfuerzo para complacerte. Puedes seguirnos en Instagram y Facebook como @nani.shop.n o escribirnos por WhatsApp al 0426-4404-005. ¿Eres amante de la comida rápida? Te invitamos a degustar las mejores hamburguesas y perros calientes en Big Burger. Todo elaborado con productos de la mejor calidad y a los mejores precios. Big Burger. Ven y visítanos de 5 a 10 de la noche en la calle La Ceiba a 200 metros de la avenida Miranda. De viernes a domingos. Big Burger. Come en grande. Estamos de vuelta con más en esta entrevista a la licenciada Clevis. Para continuar, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas puede dictar el Ejecutivo Nacional de acuerdo a esta ley?
vamos a explicarlo de una forma más sencilla. Como te dije anteriormente, lo que esto va acorde con las medidas. ¿Qué medidas? Por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos sanciona al presidente de PDVSA, porque la ley nace básicamente con ese objetivo, de evadir sanciones impuestas a esos funcionarios para poder comercializar con otros países, en el caso de Venezuela, Irán, Venezuela, China, Venezuela, Rusia, y ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, el gobierno tiene la facultad de tomar decisiones sin pasar por la Contraloría Legislativa del Parlamento. La Constitución le da facultades a la Asamblea Nacional para someter a consideración y decidir, por ejemplo, el uso del erario público, el movimiento del Tesoro Nacional y los procesos contractuales de Venezuela con otros países, hablamos en términos comerciales. Y entonces le da el poder a Maduro para que, pasando por encima del Parlamento, él pueda asumir esa función. Yo ejerzo, soy el Contralor, soy el legislador, soy el presidente de la República, y por lo tanto yo voy a tratar cualquier negocio, cualquier transacción comercial con cualquier país del mundo que me convenga. Claro, bajo la excusa de las medidas coercitivas unilaterales, que ya sabemos cuáles son. Ok, y según tu opinión, ¿esta ley beneficia de alguna forma a los venezolanos? Al venezolano común directamente no, porque vamos a estar claros que las sanciones puede que hayan de alguna forma, de alguna manera, influido en los últimos años en la recesión económica, pero no beneficia, porque tenemos un país con un aparato productivo totalmente destruido, empezando por la empresa básica del Estado, la que nos generaba a nosotros el ingreso diario en efectivo por concepto de venta del petróleo, que era PDVSA, destrozada totalmente. Tenemos las refinerías, los criogénicos totalmente paralizados en su mayoría. No puede el gobierno beneficiar a una población cuando desde su empresa básica o la empresa que me generaba mayor ingreso o recursos a la nación está paralizada. Eso trae como consecuencia que el sector comercio se paralice, que el sector industrial se paralice y que el país, viva de la importación prácticamente. Entonces los recursos del Estado son limitados y, por supuesto, la sociedad civil, el pueblo y cualquier empresa mediana, pequeña, no puede tener beneficio en esto, sino por el contrario, la tendencia es a seguir cayendo en quiebras las más pequeñas y, por supuesto, el país, el pueblo que vive de un salario, el trabajador de la empresa privada, de la empresa pública. No va a haber levantamiento en algún momento, mientras no se maneje más bien una política de apertura económica. En lugar de una ley antibloqueo, debimos haber promovido más bien, debió el gobierno más bien promover confianza en los inversores internacionales e incluso en los inversionistas nacionales, para que la productividad volviera de nuevo a generar. Eso, o sea, al único que va a beneficiar es al gobierno. ¿Por qué? Porque va a tener facultades por encima de la Constitución. Va a establecer más bien un régimen de facto, un régimen de excepción, se llama eso, cuando tú gobiernas por decreto presidencial, que ya lo estamos viviendo. De hecho, desde hace varios años el presidente dicta las leyes a través de los decretos que él hace con rango de ley, que tenemos, eso se le conoce como leyes habilitantes. Ya el gobierno tiene ya varios años con esa potestad. Muchas gracias, licenciada Clevis. Hemos llegado al final de las entrevistas. Muchas gracias por haber asistido. ¿Cómo te sentiste aquí en el programa? Gracias a ustedes primero que nada, y bueno, muy bien.
mientras podamos llevar la verdad al pueblo y a las personas y tener e informar un poco sobre lo que podría ser la aplicación, la entrada en vigencia de esta ley. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía de nuestro programa Tarde de Opinión. Estuvieron con ustedes en la parte de los controles Jorgelis Cueto y en la producción y locución su servidora Daniel B.